Señoras y señores, muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Díaz, esto es Cara y Sello, están ustedes en ATV+, en vivo y en directo. Siempre recordándoles que este programa se repite a las 11 de la noche, pero además ustedes pueden verlo perfectamente a través de la aplicación ATV Play en sus artefactos celulares. Bien, tenemos un programa muy nutrido hoy, muy variado, muy rico, muy interesante. No se muevan de sintonía, recomienden el programa. Pero antes, como siempre, nuestro comentario editorial. Amigos de Cara y Sello, no hay duda de que la política peruana se ha convertido en un verdadero juego de tronos, sobre todo desde que al perder las elecciones a manos de Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori inició una persecución implacable que terminó con la obligada renuncia del octogenario presidente. Sin embargo, cuando Martín Vizcarra vuelve al país en marzo de 2018 para asumir la presidencia vacante, contando con la anuencia y beneplácito de toda la clase política, incluyendo a Fuerza Popular, parecía que llegaba la paz y se iniciaría una nueva etapa para nuestra siempre impredecible democracia. Lamentablemente estábamos equivocados. Solo 4 meses duró esa quimera. De ahí en adelante, sobre todo desde el discurso presidencial de Fiestas Patrias, las cosas han ido de mal en peor con Fuerza Popular. Ni siquiera la prisión preventiva que sufre su lideresa Keiko Fujimori ha flexibilizado su posición, que encuentra en personajes como Rosa María Bartra, Cecilia Chacón, Luis Galarreta y la inefable Jenny Vilcatoma, a sus más radicales exponentes de intransigencia y tosudez a toda prueba. Hace pocas semanas, habiéndose disminuidos casi a su mínima expresión en la aprobación de la opinión pública, Fuerza Popular anunció con bombos y platillos un cambio de piel, resucitando a su guardia vieja. Pero después de su terca posición de blindaje al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y su notoria mesida a las propuestas de reforma judicial y reforma política propuestas por el Ejecutivo, solo podemos darle la razón al presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, ex Fuerza Popular, cuando se preguntó si lo de Fuerza Popular era relanzamiento o más bien reencarnación, salvo mejor opinión. Bien, vamos a presentar ahora a nuestro primer invitado, pero antes el mensaje de Viceversa Consulting, que lo hace posible. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Bien, ya estamos con nuestro primer invitado, el ex primer ministro Juan Jiménez Mayor, quien acaba de llegar de México hace pocos días. Él va y viene porque es un consultor internacional muy destacado por lo que sé, y ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Juan. Encantado, Oscar. Bueno, usted está obviamente viajando, como yo digo, pero está muy conectado con la realidad nacional, por supuesto. Entonces, vamos a tocar los temas que obviamente son de interés público. Correcto. El primero es la reforma judicial, porque además mañana hay un acontecimiento importante que es la instalación de la... Mañana se debe instalar el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, Exacto. Que es un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado. Así es, el 2 de agosto. Ha tomado 10 meses al Congreso aprobarlo, finalmente ya es una ley, y la idea es que mañana comiencen las operaciones de este Consejo, que debería impulsar la reforma de todo el sistema, tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, en fin, todas las entidades que conforman lo que llamamos el sistema de justicia en el Perú. Exacto. Y bueno, por eso lo llamábamos también. Juan, en la propuesta que hizo el Ejecutivo el 2 de agosto exactamente del año pasado, se planteaban 7 proyectos de ley sobre diferentes tópicos. Díganos, por favor, háblenos de los más importantes. Bueno, este sin duda, porque este es el que va a establecer la política judicial de aquí al futuro, y sobre todo la que va a establecer los planes de reforma que el país necesita, que el sistema de justicia necesita.
Otra reforma que ya es ley es la aprobación, es la Autoridad Nacional de Control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, que pone fin a la famosa OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, y crea un nuevo órgano que estará a cargo de una persona elegida por la Junta Nacional de Justicia. Otra reforma que se ha dado en estos meses ha sido... Que reemplaza, para que le ayudemos a los televidentes, que reemplaza al Consejo Nacional de Magistratura. Me refiero a la Junta Nacional de Justicia. Esa es la otra reforma que aprobamos por referéndum los peruanos en diciembre, que es la Junta Nacional de Justicia, y que ha tenido este impasse de la evaluación justamente el domingo pasado, cuando solamente 3 postulantes alcanzaron o aprobaron el examen de conocimientos, ¿no? Creo que estamos avanzando lentamente, pero vamos avanzando en la reforma de la justicia. Para mi gusto, creo que necesitamos hacerlo a más velocidad. Creo que tomar casi un año para aprobar primero las leyes, porque con leyes no cambiamos las instituciones. Hay que hacer gestión, hay que hacer... Sobre eso quería preguntarle, Juan. Usted ha sido primer ministro, entonces tiene esta experiencia. Hay dos vertientes, ¿no es cierto? Dos bloques. El bloque de los parlamentarios, sobre todo los de Fuerza Popular y el APRA, que dicen, ¿sabes qué? A mí no me apures, ¿no? Esto toma tiempo. Y por el otro lado, obviamente, Martín Vizcarra y todo su equipo dicen, oye, hazlo mañana. Sí. ¿Cuál es la posición suya? ¿Qué es lo que uno puede esperar realmente de este Parlamento? Mira, yo sin duda tengo críticas al Congreso de cómo viene manejando los tiempos, porque la gente necesita confiar en sus instituciones y en sus autoridades, y eso no se viene dando. Pero también yo tengo que darle algún grado de responsabilidad al gobierno, porque el Ministerio de Justicia ha podido ser mucho más proactivo en impulsar las reformas. Mira, en la teoría democrática nosotros vivimos lo que se llama la democracia deliberativa, en donde tenemos que convencer, cada posición política tiene que salir a convencer al resto de organizaciones de por qué es bueno y necesario hacer las cosas así. Esto es una teoría que tiene 30, 40 años, digamos, impulsándose en el mundo. Entonces, lo que ha faltado ha sido que el ministro de Justicia y probablemente también el primer ministro, y me refiero más al anterior que al actual, hayan impulsado estos procesos para efectos de que tengamos una reforma en mucho menos tiempo. La Junta Nacional de Justicia, que es una reforma muy importante, que la aprobamos por referéndum, va a impulsar un cambio de gente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y probablemente en los primeros 16 meses lo que va a hacer es hacer una revisión de los nombramientos. Eso es muy importante porque hay gente que ha sido nombrada de manera poco seria, por decirlo menos, por este Consejo Nacional de la Magistratura, motivo por el cual fueron descabezados. Entonces es importante que la gente sepa que esos son procesos que van a tomar tiempo, pero que necesitamos darles también velocidad, porque no podemos esperar los peruanos que las cosas funcionen a paso de tortuga cuando todos queremos que las cosas caminen de una manera distinta. Pero ahí, señor Jiménez Mayor, ¿cuándo termina la parte del Parlamento y pone la pelota en la cancha del Ejecutivo? ¿Cuándo? Yo diría que en este momento ya la cancha no solamente está en el Ejecutivo, sino está en las demás instituciones, ¿no? Mañana es un momento importante porque al instalarse el Consejo para la Reforma, entramos en una etapa nueva en el país en donde ya la responsabilidad va a ser responsabilidades compartidas, pero obviamente la responsabilidad número uno de este proceso, porque así lo ha querido el propio presidente de la República, va a ser el propio señor Vizcarra. Porque el señor Vizcarra, cuando envía este proyecto de ley del Consejo para la Reforma, plantea que sea el propio presidente de la República que preside este Consejo. Desafortunadamente, y aquí hay que decirlo, acá pasó una cosa rara en el Congreso porque quien preside el Consejo podría ser el fiscal de la Nación o podría ser el propio presidente del Poder Judicial. Es decir, no le han dado la presidencia al presidente de la República. Como lo propuso. Es una cosa insólita de un consejo que podría, donde participe el presidente, pero que el presidente no puede ser el que lo presida. No sé si me dejo entender. No. Yo no lo he entendido bien y mire, ojalá que los televidentes lo puedan entender. Participa el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el presidente del... ¿Y quién decía que lo iba a presidir el presidente de la República? El proyecto de ley que envía el Ejecutivo señalaba que el presidente de la República presidía Pero ha sido aprobado sin que eso se respete. El Congreso, la Comisión Bartra, que presidía la señora Bartra, para variar. cambió el diseño y ahora, digamos, podría presidir no el presidente de la República, que es la autoridad número uno del país, ¿no es cierto?,
y entonces podría presidir la fiscal de la Nación, el Consejo para la Reforma y el presidente ser un integrante más. Eso es insólito. Insólito, sí. Nunca se ha visto, claro, tampoco nunca se ha visto que el presidente asuma comisiones. Eso es una cosa bien atípica. Sí, claro. Pero bueno, el gobierno lo estimó así, pero este es el vuelto que le dio el Congreso a este proyecto de ley. Ahora, no podemos estar, lamentablemente, todo el tiempo que quisiéramos hablando de la reforma judicial, pero resumiendo esto, ¿el Perú está realmente frente a la posibilidad de una reforma profunda del Poder Judicial y del Sistema Nacional de Justicia que tanto nos preocupa? Mira, el 86% de los peruanos no confían en la justicia y eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta para poder abordar el problema que tenemos. Hoy día estamos muchos entusiasmados con lo que está ocurriendo con el sistema de justicia, con los casos de corrupción, en donde hay investigaciones fuertes, casos potentes, digamos, que están moviendo la opinión pública. Pero eso yo diría que es el 3% o el 2% de lo que ocurre en el sistema de justicia. El resto son los juicios de alimentos, los juicios laborales, los juicios de familia, en fin, que tienen a la gente angustiada y la tienen, por supuesto, súper preocupada con altos índices de corrupción, con altos índices de ineficiencia que tenemos que superar. Entonces, no hay que dejarnos llevar por el entusiasmo, sino por la realidad de un sistema judicial que tiene que ser moderno, eficaz, independiente, que es la cualidad fundamental de un sistema de justicia. ¿Pero estamos ante esa posibilidad? Ojalá. La idea es justamente esa. La idea es que podamos tener un sistema judicial de cara ya al tercer milenio, que dejemos de estar cosiendo expedientes, que entremos al expediente electrónico, que entremos a la justicia digital, a otro tema de elementos, otro tipo de justicia que el país y, por supuesto, el mundo demanda hoy día. Bueno, el tema de la reforma política, ¿no?, que ha hecho, por ejemplo, que esta semana el propio presidente de la República acompaña a su primer ministro y al ministro de Justicia y básicamente para decirle al Congreso no voy a venir, ¿no? Porque no me gusta lo que estás haciendo. Pero bueno, ¿cómo ve usted este tema? ¿Es posible? ¿Es factible? Ahora, no voy a preguntarle si es necesaria. Es necesaria. Sin duda, sin duda. Porque, como decíamos la semana pasada en este programa, este sistema político electoral nuestro ha producido 5 presidentes procesados, encarcelados, más de 10 gobernadores regionales y decenas de alcaldes enjuiciados por corrupción. Correcto. Sin duda, esto es parte de la agenda del país y creo que el Congreso nuevamente está dando, digamos, signos de querer jalar hacia atrás lo que deberíamos todos estar empujando hacia adelante, ¿no? Pero también yo aquí trato de plantear que el gobierno tampoco está comunicando bien. El gobierno no está convenciendo y la clave está en esta encuesta que salió estos días también, que planteaba que la mayoría de peruanos no conoce de qué se trata la reforma. Entonces es importante que se comunique mejor, que se pueda convencer a la gente, a la opinión pública de que es necesaria, que son necesarios estos cambios de cara al 2021. Todas las reformas que se están haciendo básicamente fundamentalmente son reformas de tipo electoral que van a tener una incidencia en el próximo gobierno, que es 2021. Lo que falta en el gobierno también es que pueda, con la otra mano, también hacer el gobierno del día a día, el gobierno de lo que hoy día tenemos como problemas los peruanos, ¿no? Y esa es la agenda que el Congreso está tratando de imponer o de tratar de poner por encima cuando no necesariamente tenemos que tener una posibilidad negada frente a la otra. Entonces, creo que aquí tenemos que hacer una sana combinación de reformas y de gobierno del día a día. Y creo que aquí el gobierno no está convenciéndonos tampoco de que esté haciendo las cosas que el país necesita, ¿no? En este enfrentamiento, en este choque de poderes, usted ya, digamos, con una lectura más política que legal, ¿quién cree usted que puede ganar? ¿No cree usted que estamos corriendo demasiados riesgos? Yo escucho, leo en los tweets que la gente habla con una facilidad increíble de cierren el Congreso, como si fuese la llave mágica que solucionara los problemas del Perú. Básicamente es un desfogue, pero nada más. Hay mucho enojo en la gente. La gente está realmente indignada con cómo hemos venido manejando el Congreso hace ya más de 2 años. Este uso abusivo. Pero lo elige el pueblo, señor Jiménez Mayor. Sí. Y el próximo lo va a elegir el pueblo, entonces por eso un poquito de autocrítica. Por eso que son necesarias las reformas, ¿no? Ha habido demasiadas posiciones antagónicas y creo que eso no le hace bien al país, ¿no? Durante la época que nos tocó a nosotros gobernar, teníamos también un problema de polarización fuerte. Y yo me acuerdo cómo nos criticaban cuando el gobierno se ponía, digamos, en posición firme también para cuestionar al Congreso las cosas abusivas que hacía contra el gobierno. Bueno,
es parte del juego, lo que tú hablabas en la editorial inicial, el juego de tronos acá en el país, y creo que esto va a revelar y tiene que revelar para el país una forma distinta de hacer política. Ojalá, yo no creo que durante esto que resta del gobierno se pueda avanzar en eso, pero sí en el próximo gobierno se puedan llegar a acuerdos mucho más limpios para hacer una política distinta, ¿no? Y que pasemos esta página y tengamos una política diferente. ¿Cómo ve el gabinete de Salvador del Solar? ¿Usted cree que el presidente Vizcarra acertó o se equivocó en la elección? No, yo creo que Salvador del Solar es una persona competente. El problema que yo veo es que el tema de los conflictos sociales está comiendo el gobierno y ha comenzado ya una primavera de conflictividad social en el Perú que es muy delicada. Yo veo mucho lo que me pasó a mí, digamos, cuando yo entro al gobierno llamado por el presidente Humala, teníamos el problema Conga, ¿no? O sea, el caso Conga Sí, claro. era un asunto que estaba en la agenda política de todos los días, hasta que eso tuvo que tener algún tipo de encauzamiento. Fíjate, la presidencia del Consejo de Ministros en esa época tenía una oficina de conflictos sociales, estaba ocupada por 7 personas. 7 personas para lo que la Defensoría del Pueblo en ese momento señalaba que teníamos 260 conflictos en todo el país. Así es. ¿no? Entre latentes y activos. Así es. Ahora tenemos una cosa, digamos, en ebullición y se ha desmantelado una cosa que hicimos en ese momento, que era la oficina de diálogo, donde estaba Y sostenibilidad. Vladimiro Guaró, que fue un estupendo funcionario en ese momento, con el cual trabajamos e hicimos que la conflictividad no tengamos que estar permanentemente yendo a atender la conflictividad, sino a prevenirla, Claro. que es lo más importante, y establecer planes de desarrollo para las inversiones, porque es importante que la gente pueda entender que la inversión no es enemiga de las comunidades ni del desarrollo, sino que la inversión es un elemento que puede servirnos a todos, ¿no es cierto? Es una operación de ganar para todos. Y esto es lo que logramos en ese momento, y el país estuvo pacificado, la política tuvo sus tumbos, como siempre, con estos temas que siempre hay en política, pero ya no desde la perspectiva de la conflictividad. Y creo que lo que está ocurriendo con el gobierno en este momento, y sobre todo con la gestión de Salvador del Solar, es que la conflictividad está generando y está poniendo la agenda de esa otra agenda, ¿no es cierto?, que el país necesita, que es la agenda del desarrollo, de las inversiones, y que están jalándose a un tema más antagónico, que va a ser difícil manejar si siguen manejándolo como lo están haciendo, ¿no? Antes que nos gane el de esa tiempo. manera reactiva. Antes que nos gane el tiempo, Juan, usted viene de México ahorita, pero ha estado antes en Madrid. ¿Cómo nos ve el mundo frente al tema de la migración venezolana? En Colombia ya son 1.200.000 venezolanos, en Perú ya son 760.000 o algo así. Correcto. Que es una enormidad. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven este problema? Yo estoy impresionado por la lectura positiva que ha tenido, digamos, en el hemisferio norte, en Europa y en Estados Unidos, la posición que ha tomado Perú y Colombia y otros países, Chile, Argentina, en fin, para atender la crisis humanitaria venezolana. Efectivamente, los índices son inmensos. Más de 3 millones de personas han salido por esta crisis humanitaria de Venezuela. Y lo que ha ocurrido en Sudamérica es un modelo para el mundo de cómo se pueden regularizar. Esto significa cómo se puede dar papeles para que la gente lo pueda entender. Formalizar la situación de migratoria personas inmediatamente. que podrían estar en una situación ilegal o irregular y que puedan ocupar un empleo, que puedan tener algún tipo de actividad lícita, por supuesto, en términos de que sea un aporte también para el país. Fíjate, Migraciones, Perú, la Superintendencia de Migraciones ha hecho un trabajo estupendo, y yo lo que no veo es que eso se comunique bien o que se conozca mejor de este sistema de regularización que se ha hecho con los venezolanos. Tienen un sistema en este momento de 500.000 de registros de todos los venezolanos y venezolanas que han llegado al país. Esto significa, en el ámbito de seguridad, saber quiénes son. Y eso se tiene. Y el sector interior está trabajando en un sistema de seguridad de manera muy importante. Pero también, ¿qué son estas personas? Y, por ejemplo, hay más de 22.000 ingenieros que han venido al Perú, ingenieros venezolanos. Hay más de 22.000 técnicos en cuestiones de infraestructura o de industria pesada y no pesada.
hay más de 3.100 médicos que han llegado de Venezuela al Perú, profesores 22.000. Entonces, la mayoría de los migrantes que han llegado al Perú, contrariamente a lo que la gente piensa, porque hay xenofobia, hay una serie de cosas que están rodeando este fenómeno, pero la mayoría de gente, más del 80%, son personas que tienen formación y educación, algún tipo de educación desde secundaria completa hasta adelante. Lo que no quita, aunque ya nos ganó el tiempo, que el gobierno ya tiene que hacer algo para parar esta llegada, porque son 700 escasos, vamos camino al millón. Sin duda, yo creo que ya... Y el sistema de salud, de educación, no resiste esto. El Perú ha asumido una posición histórica de solidaridad con el pueblo venezolano frente a la crisis y la dictadura de Venezuela. Y ya me imagino que el gobierno tendrá que desarrollar políticas migratorias en el énfasis de la seguridad también, que las tiene, y en el énfasis también de cómo absorber la masa migrante, cómo fomentar empleo, fomentar posibilidades de que esta gente pueda también ejercer sus derechos sin descuidar, y eso es importante, sin descuidar a la población local. De acuerdo. Señor Jiménez Mayor, gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Nos gustaría hablar más, pero de hecho lo vamos a volver a invitar. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Amigos, vamos al primer corte del programa. Vamos a regresar con un debate súper interesante en Think Tank sobre el futuro de las tarifas eléctricas a propósito de la propuesta de un proyecto de ley que podría variar ese precio. Vamos a tener a dos protagonistas aquí, dos competidores en el mundo real que hoy van a juntarse aquí para analizar con nosotros este tema. Pero antes, en el dato duro de esta edición, vean ustedes qué porcentaje de los peruanos tienen plan de jubilación. Luego la pausa y regresamos, no se muevan.